Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta presentación del libro titulado México 1968, otra historia. Si me permiten, voy a presentar a las personas que me acompañan aquí en esta mesa. Se encuentra con nosotros Marcelino León Ochoa, regidor del Ayuntamiento de Puebla, amigo mío de hace años. Gracias por estar aquí con nosotros, Marcelino. Y además gracias por el apoyo para llevar a cabo este evento. Se encuentran con nosotros los presentadores. En primer lugar, presento a mi amigo Víctor Reynoso Angulo, que es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas Puebla. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. También va a presentar el libro Lilia María Vélez Iglesias, quien es coordinadora de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Iberoamericana, plantel Puebla. Gracias, Lilia. Gracias por estar con nosotros. Y también va a hacer sus comentarios Fernando Canales, quien es conductor y director de Ultra Noticias Puebla. Gracias, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Los autores, en primer lugar, se encuentra con nosotros don Manuel Díaz Cid, quien es el director del Centro de Investigaciones Políticas del OPAEP. También está Jaime Ángel Chama Cancela, quien es miembro del Centro de Investigaciones Políticas del OPAEP. Y un servidor, José Alejandro Guillén Reyes, nuevamente les da la más cordial bienvenida. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Bien, como tenemos el tiempo corto y mucho que decir, pues vamos a pasar ya a los comentarios de mis amigos. Y tiene la palabra en primer lugar Víctor Reynoso. Gracias, Víctor. Gracias. Buenas tardes. Antes de empezar mis comentarios, quiero decir que para mí es un honor, que agradezco el comentar este libro, no solo por la calidad del mismo, por la calidad de los autores, por el lugar. Este es un lugar emblemático no solo para Puebla, sino para todo el país y creo que para el continente, y porque me acompañan en el comentario dos personas como Fernando Canales y Lilia Vélez, a quienes aprecio mucho en lo personal y en lo profesional. Bueno, les comento que me siento entre amigos en esta mesa, así que va a ser un comentario entre amigos, un comentario que tratará de abrir una conversación. No voy a hacer una presentación muy formal, sino más bien una especie de plática, ¿no?, entre colegas que se aprecian, sin perder el respeto, desde luego, pero hay un aprecio, hay confianza. Y mi primer comentario sobre el libro sería que me parece que hay dos temas que se imbrican, dos temas estrechamente relacionados, pero que conviene distinguir, y creo que los autores no se oye. Creo que los autores lo hacen, creo que los autores distinguen bien. Este sería mi primer comentario. ¿Cuáles son los dos temas? Uno es el movimiento del 68 como tal, lo que pasó en esos meses intensos entre junio y octubre de 1968 en la Ciudad de México, y el segundo tema es las interpretaciones sobre esos hechos. Creo que a los autores les interesa las interpretaciones que ellos consideran como mito, como ritual. Hay un perfil religioso que ellos claramente destacan, pero creo que ellos se centran mucho más, y este sería mi primer comentario. Si ellos tienen interés en replicarlo, en comentar el comentario, creo que aunque lo que a ellos les interesa es cuestionar cómo se ha interpretado, cómo se interpreta hoy el movimiento del 68, se centran mucho más en el análisis del movimiento. Es un análisis muy minucioso, muy minucioso. Les confieso que a veces, sobre todo en la parte más intensa del libro,
cuando ellos van analizando qué pasa en el 2 de octubre, me sentí perdido a veces en un laberinto de minucias. ¿Por qué es tan detallado la reunión en tal casa y fue fulano y fue sutano y dijo esto y declaró y sutano no declaró? Es un libro muy detallado, hay muchísimo trabajo, muchísimo análisis, muchísima reflexión. Pero creo que eso sería mi primer comentario como lector, aunque ellos lo que quieren es analizar las interpretaciones del 68, dedican mucho más tiempo a reconstruir minuciosamente lo que pasó en ese movimiento. Es un libro donde entra la religión desde el título del prólogo, entra la religión a lo largo del prólogo, lo cual me parece bien, creo que es algo propio del siglo XXI, y entra la religión en dos sentidos, uno que voy a entrar en mi segundo comentario, otro que tiene que ver con las minucias. Creo que Ortega y Gasset negaba la definición tradicional de religión como lo que religa al hombre con Dios. Él decía, no, la etimología de religión va por otro lado. Religare o religio es lo contrario a negligio. Lo religioso es lo contrario a lo negligente. Este no es un libro negligente, es un libro detallado, cuidado, hecho con pasión, hecho, creo yo, con amor, con detalle, con muchísimo trabajo. Mi segundo comentario sería que estoy leyendo en los últimos meses algo que me ha interesado mucho, que tiene que ver con las emociones, cómo las emociones se reflejan en el rostro. En fin, hay muchísimos avances, cómo las emociones tienen que ver con la política. Y bueno, inevitablemente ligué esta reflexión, estas lecturas paralelas sobre las emociones con mi lectura del libro, y me parece, puedo estar equivocado, puedo proyectar aquí mi propia emoción, me parece desde las primeras páginas que hay enojo en los autores, que los autores están enojados al redactar el libro. Algo les molesta y les molesta mucho. Les molesta cómo, según ellos, se ha interpretado el movimiento del 68, y aquí entra el otro sentido de religión como rito, como mitología, como lo sagrado, y me acordé de un autor que creo que es el que le ha tomado mejor el pulso al siglo XX, más bien el que le tomó mejor el pulso al siglo XX, que es Jorge Luis Borges. Me acordé de dos versos de él que dicen mucho. Él dice: ¿habrá algo que sea sagrado? ¿Habrá algo que no lo sea? Toda interpretación de la historia tiene rasgos sagrados, tiene mitos. Una historia sin mitos es como una historia sin árboles. Y ciertamente el siglo XIX fue el siglo de la desacralización del mundo. El siglo XIX nos dijo: ¿sabes que no hay nada sagrado? La ciencia puede explicarlo absolutamente todo. Lo sagrado es cuestión de la Edad Media. Y el siglo XX dijo: pues no, más bien parece ser que hay muchísimas cosas que son sagradas para el ser humano. La destrucción de la propia ecología creo que nos hizo ver esto, que un árbol, que un bosque son cosas sagradas que si perdemos quizá no volvamos a recuperar. Y creo que esto tiene mucho que ver con el libro. El libro, la primera parte, el prólogo, está cargada de citas de Mircea Eliade, uno de los grandes teóricos de la religión. A mí me llamaron la atención esas dos cosas. Me llamó la atención el enojo de los autores, que puede ser una proyección. Aquí están ellos, una proyección mía, están ellos para aclararlo. Espero que no les cause enojo este comentario. Y el otro, cómo la religión entra, la religión a través de lo ritual, del mito, entra desde el principio del texto, y creo que es importante y nos dice mucho sobre el siglo XX y sobre el siglo XXI en el que estamos, ¿no? Ciertamente los autores, creo que es el objetivo del libro, desmitificar lo que consideran una interpretación equivocada del movimiento del 68. Ahí iría mi tercera pregunta, mi tercer comentario, que es una pregunta. Ellos desmenuzan, analizan, cuestionan, hacen pedacitos, porque hacen pedacitos minuciosamente, lo que ellos creen que es el mito dominante, lo que ellos nos dicen que es el mito dominante del 68. Yo les preguntaría, ¿realmente lo que ustedes toman como el mito dominante lo es? ¿Es la interpretación más abundante en el medio académico? ¿O es una interpretación quizá secundaria, quizá aislada, quizá tengan algunos individuos, pero lo que domina en el medio académico, que es a donde enfocan ellos sus críticas, sería otra interpretación, ¿no?
Creo que el lector se queda con esa duda. No están criticando realmente el mito tal cual es, el mito dominante, sino están criticando versiones del mito que posiblemente sean secundarias. Por ejemplo, hablan de miles de muertos. Yo nunca había oído de miles de muertos en el 68. Hay un análisis con datos bastante claro, bastante convincente. Murieron en el 68 entre 38 y 44 personas, más o menos, 4 de ellos militares. Pero yo no había oído nunca de que hubiera miles de muertos en el 2 de octubre del 68, ni lo había leído, ni que hubiera habido hornos crematorios, que es otra parte del mito que ellos critican, ni que hubiera habido fusilamientos. Nos convencen mucho, nos convencen muy bien los argumentos, los datos, pero pues ya estábamos convencidos desde antes que ellos tenían la razón. Estamos de acuerdo con la crítica. Después de leer el libro creo que no hay que estar más que de acuerdo con los autores, no nos queda otra opción, pero valía la pena criticar lo criticado. ¿Era el mito dominante o es un mito secundario que no pesaba tanto, ¿no? Es mi impresión de la lectura. También sobre el enojo quisiera yo hacer un comentario, ampliarlo un poquito. Ellos dicen bien, bueno, el movimiento del 68 no fue obrero, no fue popular, no fue de campesinos, fue un movimiento de clases medias universitarias, pues las mismas que escribieron el libro, las mismas que los comentamos, como que es un asunto de familia, clases medias universitarias, los primos de tal familia con los primos de la otra familia, que de repente se pelean, se enojan y dicen tú estás equivocado y escriben un libro muy bien armado, muy bien escrito además, para decir tú que eres mi primo hermano, estás en el error. Es un asunto de familia y creo que esto nos dice mucho sobre lo que es la vida universitaria, quizá más que sobre la historia del país. También leyendo el libro yo me acordaba de una novela, es una novela, pero es una novela con fundamento histórico muy importante, Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor. La represión en Guerrero, pocos años después del 78, hacia el 73, sí fue una represión brutal. Sí parece ser que ahí hubo hornos crematorios. ¿Cuál fue la diferencia? En Guerrero murieron campesinos, en el DF murieron estudiantes universitarios. Y es más incómodo hablar de muertos campesinos que de estudiantes universitarios. Es más difícil que la muerte de campesinos llegue a ser un mito histórico que la muerte de estudiantes universitarios. Ahí entre las minucias, de repente ahí como escondido, anoté la página 793, es un libro que tiene muchas páginas, más de 854, pero en la 793 hay un párrafo donde los autores presentan su interpretación, una interpretación con la que yo estoy totalmente de acuerdo, que creo que es además la interpretación dominante en la academia. Ellos dicen que, bueno, más o menos, no lo voy a leer literalmente, pero la idea que, ¿cuál es? El movimiento del 68 fue un movimiento de clases medias urbanas además universitarias, que no encontraron canales de participación, y al no tener canales de participación, vino una represión desordenada. Eso está muy bien armado en el libro. No es el ejército que va a matar estudiantes, es algo mucho más complejo, mucho más confuso, lo que pasó el 2 de octubre, bien reconstruido en el libro, pero finalmente es el Estado mexicano, sea a través de la Dirección Federal de Seguridad, a través del ejército, a través de otros cuerpos estatales, descoordinados, enfrentados entre sí, quien mata estudiantes. No vamos a ponernos a discutir si 38 muertos son muchos o no, creo que sería un poco macabro, pero hay una cuarentena de muertos a manos del Estado mexicano, 4 de ellos soldados, y creo que eso sí es un cuestionamiento muy fuerte a la legitimidad del Estado. Creo que esa es una grieta muy fuerte en el Estado mexicano de la que no se pudo recuperar. Ciertamente el efecto no fue inmediato, el efecto tardó, esa grieta se fue abriendo. Yo quisiera resaltar nada más, en la misma línea de interpretación de los autores, hubo una grieta en la legitimidad del Estado mexicano en el 68. ¿Qué pasó en las siguientes elecciones presidenciales? 70, 76, 82, no pasó nada. Esa grieta no se tradujo en descontento electoral, y creo que esto avala
la interpretación, la perspectiva del libro que comentamos. Bueno, finalmente hay varias cosas interesantes, no me detendré en ellas. Recuperan muy bien, creo yo, a dos clásicos, uno de la teoría de la democracia, Karl Popper, no es muy conocido, se le nombra mucho, pero no se le conoce bien. La teoría de la democracia en Popper está muy bien recuperada aquí, lo mismo, una perspectiva muy distinta, la teoría de la democracia en Lenin, y terminaría citando a un historiador francés. Siempre conviene leer a los historiadores que por la perspectiva quizá tengan más sabiduría que los politólogos. Fernand Braudel, cuando hablaba de los tiempos en la historia, decía hay larga duración, mediana duración y corta duración o acontecimientos. Él decía, los acontecimientos son polvo, los acontecimientos no pesan en la historia, un hecho aislado en sí mismo no tiene ningún significado. Lo que cuenta es el sentido de ese hecho en un proceso de mediana o larga duración. Yo creo que el 68 se puede interpretar así, en el sentido de Fernand Braudel. Es un acontecimiento que en sí mismo no dice gran cosa, pero sí es un acontecimiento que abre un boquete en el Estado mexicano, un boquete que se va a ir haciendo grande con el tiempo y va a acabar finalmente en la transición. Muchas gracias. Bien, tiene ahora la palabra Lilia Vélez Iglesias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer mucho a Alejandro Guillén por la invitación y quiero decir y comentar antes que nada que me siento muy honrada y muy contenta, igual que Víctor, porque los autores de este libro tienen especial o una relevancia en mi vida. Por supuesto que reconozco a don Manuel, nunca me dio clases en la universidad, pero lo reconozco como un gran maestro. Me parece que si en mi actuar como profesora universitaria tengo un modelo, además de mi padre, por supuesto, pues está don Manuel, lo cual, por cierto, puede resultar curioso y de eso también voy a hablar. Alejandro Guillén sí fue mi maestro, me dio organismos internacionales y me parece que fue de los maestros que te marcan. Y Jaime Ángel fue mi alumno, entonces creo que eso les dice un poco cómo o qué significa para mí este libro y por supuesto Víctor y Fernando son amigos muy queridos. Quisiera empezar con una cita que tomo de la página 124 del libro, una cita que los autores a su vez toman de José Manuel Sabucedo y que dice: toda experiencia y acontecimiento en el que se ve implicado el sujeto tiene capacidad para incidir sobre su percepción, representación y configuración del mundo social y político. ¿Por qué quisiera empezar con esta cita y inmediatamente narrarles una brevísima anécdota para explicarles cuál es mi posición frente a este asunto? Cuando yo tenía 12 años o 13, ya no lo recuerdo, iba en primero de secundaria, nos pidieron que hiciéramos un texto, un discurso para un concurso de oratoria que hablara sobre un personaje mexicano poco conocido. Yo platiqué con mi abuelo materno, Miguel Iglesias, y él me sugirió un nombre que yo por supuesto no conocía. Era el general José de Jesús Clark. El general Clark Flores, que muchos probablemente no conozcan, fue el impulsor de la candidatura de la Olimpiada en México en 1968. Él me dio libros, me platicó porque mi abuelo era un hombre muy vinculado con el deporte y bueno, yo hice un texto al respecto que pretendía yo leer en público. Bueno, de hecho lo leí en público. Ese día en la noche llegó mi papá y yo muy contenta llegué a presentarle el texto y él me dijo, cuando le dije el nombre, me dijo: es un asesino. Imagínense mi impresión para una niña de 12 años. ¿Por qué? No es un asesino como Gustavo Díaz Ordaz y como todos los militares de esa época. Y después me llevó y me dio una serie de textos sobre 1968. Quiero aclarar esto porque mi postura evidentemente está influida por mi historia de vida, entonces eso quería aclararlo porque esto me permea, por supuesto, y me permite leer el libro con una mirada distinta seguramente a la de Víctor, a la de Fernando y a los de todos, porque las miradas siempre son distintas. Bueno, este texto, quisiera decir, es un texto escrito a 3 voces y estas 3 voces con experiencias distintas me parece que permean en las hojas, es decir, uno sin tener claramente quién escribió qué, de pronto lo puede adivinar.
puede ser por mi cercanía con los autores, pero de pronto puedo adivinar partes escritas por don Manuel o por Alejandro o por Jaime Ángel, ¿no? Es un texto largo, como bien decía Víctor, un texto de 860 páginas en las que, de acuerdo con los propios autores, se pretende descomponer la pieza, es decir, el punto de vista de estos autores frente al movimiento estudiantil de 1968 a partir de 4 elementos. El propio movimiento, el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, en los instantes del conflicto, los hechos que enmarcaron a Tlatelolco y el legado de los eventos de ese año para la historia contemporánea. El texto se presenta como o es un ensayo y los propios autores explican que esto es porque les permite mucha mayor flexibilidad, ¿no? Un poco para comprender el texto, porque en efecto es muy complejo y tiene muchos datos, como bien decía Víctor, que de pronto uno sí tiene que regresar las páginas, ¿no?, para poder no perder de vista ciertos datos. Lo que voy a tratar de hacer es decir que disfruté mucho de este texto, qué elementos diría me parecen un aporte enorme y que no he encontrado en otros textos, y cuáles son mis diferencias o por lo menos mis dudas frente a lo que plantean los autores, ¿no? Sobre el 68 coincido con los autores en que se mueve en el terreno de lo simbólico, y me parece que esto tiene que ver, por supuesto, con la historia misma y con el ser humano mismo. Los seres humanos necesitamos, para poder entender la realidad, representarla. No podemos aprenderla si no la representamos, y permanentemente estamos generando símbolos. En ese sentido, dentro del propio movimiento del 68, Tlatelolco es un símbolo como tal. Me parece que dentro de la simbología que genera el propio movimiento, Tlatelolco es un símbolo, y en ese sentido me gustó mucho y me parece muy atinada toda la historia de Tlatelolco, del sitio físico del lugar que hacen los autores, y el recorrido que ellos mismos nos van narrando, porque nos llevan de la mano por los edificios y, entre otras cosas, pues descubren que no hay el departamento, digamos, emblemático 269, ¿no? Y hacen una explicación de por qué. Eso me parece interesante porque los acontecimientos no ocurren en el vacío, es decir, ocurren en los contextos, que son físicos, por supuesto, y eso es lo que hacen en esto, y también en contextos sociales e históricos determinados, ¿no? En ese sentido coincido también con Víctor y con lo que dicen los autores en este aspecto mitológico y ritual que explican sobre el 68, pero me parece que es parte de la historia misma y la vida política. Buena parte o la mayor parte de lo que hacemos frente a la historia es mitológico. El que cada 15 de septiembre el presidente se pare en Palacio Nacional y grite, etcétera, también tiene una parte ritual, y también la independencia tiene parte de mitología. Ahora, entiendo la crítica que hacen los autores frente al 68, y su planteamiento es que esta mitología que hay en torno al 68 ha de alguna manera obscurecido o ha impedido ver, digamos, el acontecimiento y el movimiento en otras dimensiones. Yo, aunque coincido con el aspecto mitológico, me parece que hay algo más de fondo. Creo que lo mitológico y esta permanente, digamos, pretensión de quienes vivieron el 68, que ya quedan muy pocos, por cierto, hay que decirlo, pero que están ahí y que cada año recuerdan, tiene que ver con que hasta este momento los mexicanos no tenemos de parte del Estado una posición frente al 68 que reconozca este asunto como un acontecimiento en donde hay graves violaciones de derechos humanos y en donde ocurre. No importa el número, me parece que el número, aunque sí es relevante que digan miles o 38 o 300, me parece que aunque haya muerto una persona, aunque haya sido aprehendido una persona, aunque haya sido torturado, esto sí es relevante, y creo que a diferencia de otros países no hemos tenido esta, digamos, posición frente al 68 del Estado mexicano en asumir un reconocimiento pleno del asunto, en algo que desde el enfoque de los derechos humanos y particularmente del derecho internacional se llama el derecho a la verdad. ¿Y qué es el derecho a la verdad? El derecho a la verdad, de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es un derecho que ha ido evolucionando. Del derecho de víctimas y familiares de violaciones graves de derechos humanos a que se reconozca
lo que ocurrió, a que se sepa lo que ocurrió y que haya una postura de quien violó ese derecho, que normalmente es el Estado, ¿sí? A el derecho que tenemos como sociedad toda a saber qué ocurrió y a que haya una postura, ¿no? Entonces, me parece que eso es en buena medida lo que le da este carácter mucho más ritual al reconocimiento y lo que hace que quienes lo vivieron particularmente o quienes tuvimos cerca el acontecimiento por una u otra razón, yo no había nacido en 68, pero evidentemente lo tengo cerca, pues planteemos esta necesidad de conocerlo. Entonces, en el texto se hace pues este análisis muy interesante sobre la parte mitológica. Me hubiera gustado un poco el asunto de la parte simbólica más vinculada con la política, pero me parece que el asunto desde el autor, desde los autores, es interesante ese planteamiento. ¿Qué me parece un gran acierto del libro? Pues me parece lo que ellos intitularon el fin de un mundo, que es toda la explicación justo del contexto. ¿Cuál es el contexto de 1968 en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo? Es muy común o es conocido que había movimientos o que hubo movimientos estudiantiles en otras partes del mundo. Pero ¿qué era esto que motivó a los jóvenes a salir a las calles? Que no fue o por lo menos no de inicio, fue un asunto político. Y eso lo explican muy claramente. Nos presentan el mundo de los 60, nos presentan los cambios que está implicando ese mundo en términos de valores, en términos de los aparatos de socialización política como la familia, como la escuela, y nos hablan de que si hubo un común denominador en los movimientos en Francia, en Estados Unidos, en el resto del mundo en donde hubo movimientos estudiantiles, fue el deseo de libertad, ¿no? Entonces eso me parece que es algo que se ha tratado poco y que nos permite entender mucho más claramente qué es lo que estaban demandando y qué estaban viviendo y sintiendo y pensando estos jóvenes que participaron en el movimiento en México, ¿no? Un asunto particularmente importante desde mi punto de vista del libro es el papel de la universidad. Este papel de la universidad como el espacio cuyo rango esencial es el centro de difusión de ideologías, lo estoy citando textualmente, liberales y revolucionarias que transforman a la sociedad, es decir, la universidad como el centro del debate y la influencia que los profesores pudieron tener en sus estudiantes respecto a la movilización. Eso me parece muy importante porque aún hoy, ya en la posmodernidad, me parece que la universidad tiene que ser ese papel, tiene que tener ese papel. No sacar a los estudiantes a la calle, sino hacerlos reflexionar. Y si vemos los datos estadísticos sobre lo que está ocurriendo, por ejemplo, en este país, donde 9 de cada 10 jóvenes, de acuerdo con la encuesta 2012, no les interesa la política, me parece que estamos haciendo algo mal, ¿no? Entonces, creo que esta reflexión es muy interesante, especialmente para quienes estamos vinculados a la universidad, y explica muy bien cómo fue esta influencia y las diferencias que hubo entre los movimientos en otros países y el movimiento mexicano. Por supuesto, se contextualiza el marxismo y se aclara el asunto de que nunca estuvo involucrado ni la Unión Soviética ni ningún otro país en términos de un movimiento que fue un discurso muy común también, financiado, promovido, influido desde el extranjero, ¿no? Entonces eso creo que es muy interesante y me parece un gran aporte para poder entender que las cosas, los acontecimientos históricos y sociales no surgen en el vacío, sino que hay un contexto que los incuba, ¿no? Y bueno, un poquito ya casi para concluir, me dicen si me paso, todavía tengo tiempo, perfecto. Bueno, en el caso solo quería precisar, en el caso de México se habla de los profesores de la llamada generación de medio siglo que introdujeron el estudio del marxismo y se habla de cuáles fueron las influencias y las distintas versiones de esto que se llama el marxismo en términos generales, ¿no? Se habla ahí también del papel del rector de la UNAM, se habla o sea, hace un análisis en ese sentido del movimiento y también se trata de desmitificar, ¿no? Lo cual me parece muy adecuado porque en efecto siempre tendemos a mitificar. Pero también quisiera decir que creo que uno de los graves problemas de la posmodernidad es que nos hemos quedado sin héroes, ¿no? Es decir, nos hemos quedado sin modelos, nos hemos quedado sin estos
personajes que pueden inspirarnos, y creo que en ese sentido, y hay una explicación muy interesante de qué es la modernidad y qué es la posmodernidad, finalmente también habría que decirlo, ¿no? Y bueno, ¿qué extraño un poco y qué es en lo que disiento con el texto? Yo no creo, y bueno, creo que es una tesis central, es que no fue, como se ha planteado, un gran acontecimiento, un gran parteaguas el movimiento de 1968 en el proceso de transición o democratización, como le queramos llamar, o de liberalización del sistema. Los autores plantean que en realidad pues esto no ocurrió. A mí me parece que este enfoque es un enfoque que de alguna manera no deja ver que aun cuando no hubo un cambio al día siguiente, que aun cuando no cambió nada en efecto en la elección de 1970, sí el hecho de que los jóvenes que estaban ansiosos de libertad, que querían tener libertad de todo tipo, libertad sexual, libertad religiosa, poder salir con la novia sola al cine, algo que hoy nos reiríamos, ¿no? Pero que, bueno, eso ocurría, ¿no? Sí, claro, ¿no? Cosas de ese tipo. El hecho de que jóvenes se sienten a hablar sobre política, el hecho de que intenten organizarse en un país donde es sumamente complejo organizarnos, que tenía además un contexto autoritario que lo explican en el libro, cuál era el contexto autoritario con mecanismos corporativos, con en efecto una situación económica, digamos, estable y que dio posibilidades a la clase media de adquirir bienes que en otras circunstancias no explicarían lo que pasó, ¿no? Porque era una clase media que estaba viviendo en buena medida un auge económico, que tenía buena parte de las instituciones creadas por el sistema revolucionario, ¿no? Todas las instituciones de seguridad social, etcétera. Y por lo tanto estos son los que salen a la calle, los hijos de esta clase media, ¿no? Que están en la universidad. A mí me parece que este enfoque que desdeña eso, de alguna manera, y que priva además en buena parte de los efectos de los estudios sobre la transición mexicana, de alguna manera no nos permite hacer una pedagogía de la construcción de ciudadanía, ¿no? Yo creo que sí es importante el hecho de que los jóvenes que estaban pensando en otras cosas, como bien lo explica, que querían poder ver en el cine cualquier tipo de película, ¿no? Que querían escuchar otras cosas, en fin, estas cuestiones, trataran de organizarse, medio plantearan algo, ¿no? En un sistema como el que estaba en ese momento imperando en México, el sistema de partido hegemónico, con una enorme carga de autoritarismo. Entonces, seguramente porque soy activista, seguramente porque trabajo el tema de sociedad civil, y no es el concepto de sociedad civil, me parece el más idóneo para estudiar el 68, porque en efecto ese concepto y esa categoría identitaria aparece en México hasta después de casi en los 90, después de Carlos Salinas de Gortari, pero sí me parece que habría que rescatar esa parte. En 1969 hay una reforma electoral que disminuye la edad para votar, ¿sí? Probablemente no sea consecuencia del 68, pero no lo sé, eso me quedan ciertas dudas, ¿no? Cuando se dice no implicó nada, me parece que quedan ahí algunos cabos sueltos, ¿no? Y después la reforma del 77, que muchos vinculan con el 68, con el 61, el 71, etcétera. A mí me parece que no se puede entender si no miramos hacia atrás, ¿no? Porque si bien los muchachos del 68 no estaban haciendo planteamientos políticos en sentido estricto al inicio del movimiento, no estaban pensando en la democracia, buena parte de lo que ocurrió ahí después respondió en esta primera reforma del 77, y así lo reconocen los expertos en sistema electoral, que yo no lo soy, ¿no? Pero en sistema electoral algunos sí vinculan esta reforma, que es una reforma, casi todas las reformas políticas en México han sido reformas eminentemente electorales, que cambian el sistema electoral. Entonces, algunos expertos, incluido Leonardo Valdés, que podemos criticar mucho o no su actuación frente al IFE, pero me parece que es un gran experto en sistemas electorales, sí hace este vínculo entre la reforma del 77, la del 69 y el 68, el 71 y estos años, digamos, después del 68, ¿no? Y por último, para ya no extenderme,
Me pareció un faltante, y eso sí lo plantearía, dos actores que son, me parece, importantes o relevantes. Uno son los medios de comunicación, que se mencionan, pero me parece que no se hace un gran análisis sobre qué ocurría con los medios, porque los medios, en buena medida, fueron uno de los elementos que permitieron el control del partido hegemónico, ¿no? El control de la opinión pública y del espacio público, de acuerdo con los expertos, fue un elemento que permitió la supervivencia del partido hegemónico durante todos esos años y las versiones que daban sobre lo que estaba ocurriendo. Y la otra parte, la otra gran ausencia que me parece está ahí es el PAN, la derecha, etcétera. Me parece que tampoco se le da o se le abre un espacio importante sobre su actuación o no actuación en ese momento en el 68, y me parece que sí es un actor relevante, aunque normalmente cuando pensamos en el 68 pensamos en la izquierda. Entonces, yo lo dejaría ahí y pues agradecerles nuevamente. Muchas gracias, Lilia. Quiero decirles, Víctor y Lilia, que estamos reflexionando sobre lo que nos han dicho. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora a Fernando Canales. Fernando. Gracias. Primero, gracias por invitarme a participar aquí con tan distinguidos autores y compañeros. Y segundo, un reconocimiento a los autores porque no solo hicieron una investigación minuciosísima en términos de académicos, leyendo libros y demás, sino que un día se quitaron la toga y se fueron a talonear y hacen una descripción, coincido con mis antecesores, que era en el ambiente de cómo es la Plaza de Tlatelolco, y casi nos dicen cuántos escalones tuvieron que subir para llegar al primer piso, y cómo descubren que el 269, tan citado, nunca existió. Entonces, un reconocimiento y mi agradecimiento por la invitación. Creo que los movimientos del 68, ya hay un libro de Fuentes que los analiza, tienen rasgos comunes, pero también tienen diferencias, se tropicalizaron. También creo que es cierto que los jóvenes de hoy no conocen el 68. Hay chavos que dicen, es que querían privatizar la UNAM. Bueno, ustedes saben que cuando se exhibió la lista de Schindler y le preguntaron a gente que salía del cine, los más jóvenes contestaban que qué argumento tan original, que a quién se le podía ocurrir una cosa así. Oye, chavo, esto sucedió. No, man, no, en Estados Unidos, ¿eh? Conclusión, el modelo neoliberal nos ha privado de la historia. Nos está volviendo seres para la producción, maquílale y muérete porque ya vienen los demás. Eso creo que tendríamos que cuestionarlo severamente en estas primeras notas, ¿no? Sí desmitifican todo lo que se ha mitificado el 68, pero coincido, se pasan. Tampoco es que no sea importante. Se encadena con algo que extraño en el libro, el ferrocarrilero de 58, que fue importante, más 68, más 71 y quizá 85, muy tropicalizado, son fenómenos que nos empiezan a descubrir al Estado, a encuerar al Estado frente a la sociedad, por lo menos al Estado priista. Y entonces tomamos decisiones, o tomaron algunas decisiones de cambiar el Estado priista por otra concepción. Bueno, otra desmitificación, no tuvo que ver la Unión Soviética, ni los rusos se comían a los niños, ni los rusos manipularon el movimiento del 68. Eran grandes mitos que nos decían de chavos en las escuelas católicas, ¿no? No, es que si vienen los pinches rusos, bueno, te van a sacar de tu casa y te van a llevar quién sabe a dónde y no vuelves a ver a tus papás. Era el petate del muerto la Unión Soviética. Qué bueno, y gracias que ustedes honestamente aclaran, nada tuvo que ver. Hay un cuate, Oleg Nechiporenko, que explicó hasta el cansancio que el gobierno soviético nunca metió las manos, y quizá no las metió porque no había una ideología de izquierda en los chavos, y tampoco nos engañemos, no tenía por qué haberla. Eran chavos que querían libertades y ahorita lo vamos a tocar, pero es que en la Revolución Mexicana no había ideología, la gente sabía qué no quería, qué precisamente quería, no lo tenía claro, por favor. La emblemática Los de Abajo de Mariano Azuela termina con un soldado diciéndole, coronel, vamos a darle la torre a quien usted me diga. Había caudillos, como lo suele haber, no una ideología depurada y demás. Bueno, disfruté mucho el capítulo que le dedican a crear el contexto de lo que se vivía, la ruptura de esquemas.
Ellos no lo dicen, pero ellos sí, el golpe de Estado que hubo en Estados Unidos con el asesinato de Kennedy, el movimiento hippie, el paso definitivo de lo rural a lo urbano, con el consecuente desarraigo, que me parece que está muy bien analizado, la generación de la Segunda Guerra Mundial, que había resuelto el pasado, que conquistó la libertad y que diseñó el futuro. La racionalidad francesa, los soldados gringos que habían perdido hermanos, Kennedy perdió uno, y le decían a sus hijos: yo logré la libertad para ti, ahora me obedeces. Una paradoja, una estupidez, pero lo hicieron. Y eso generó mucha inconformidad. Y en México se manifestó, el papá no era el papá familiar, era el papá social. El presidente, como el gran papá de todos, que nos había liberado, porque era el representante de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces los jóvenes empiezan a buscar relaciones más horizontales en lo familiar, lo político, lo sexual, lo académico. Lo retratan bien en una canción, citan a los Beatles, I Wanna Hold Your Hand, y el rechazo al consumismo, Can't Buy My Love. Pero, ojo, extraño que no citen Nowhere Man, una canción de 1965 de Lennon que dice: Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? No tiene puntos de vista, no sabe dónde va, no es un poco como tú y como yo. En pocas palabras, ya nos diseñaron la vida. Es también la época en que los Rolling Stones decían, los Beatles decían I'm a loser, con un grito desesperado, I'm a loser. Los Rolling Stones, muy a la francesa, Let's Spend the Night Together. Y 68 es el año en que Aute nos dice que es más fácil encontrar rosas en el mar. Es decir, señores, estamos en plena época maravillosa de la contracultura. Extraño también que no se cita al boom latinoamericano como un encuentro del mundo con América Latina, la que habían ignorado. Éramos folclóricos, pero buenos no. Y viene Fuentes, y viene García Márquez, y viene Borges, y viene los del boom y los del pre-boom a decir, oigan, no, ¿eh? Y luego extraño también una canción emblemática de 3 años después, del 68, Imagine. Me parece que eso retrata una generación de cuerpo entero. La psicodelia es una respuesta para darle color a un mundo que se había vuelto gris o verde militar. Ante el individualismo, lo comunitario, los hippies, las comunas. En la página 135 hablan de la sexualidad. El detonador del movimiento de mayo del 68 francés no fue el ideal de justicia, sino la excitación sexual. Los chicos no tenían derecho a quedarse en los dormitorios de las chicas después de las 10 de la noche, así lo citan. Perdón, pero yo sí creo que hay un elemento ahí de justicia, la justicia sexual. Y me gustaría que en una reedición profundizaran un poco en Wilhelm Reich, la sexualidad como un tema muy serio, transversal a todas las actividades de la sociedad y definitorio en muchos casos, mucho más que lo que se roza aquí. Uno de los hijos de los grandes del movimiento francés dice: pensar que atravesé el 68 por amor, por ella, me parece muy poético, me parece muy bonito y me parece muy de mi generación. Yo no soy 68, pero yo llegué poco después. A mi generación no nos tocó descubrir el sexo en los burdeles. Tenías amigas en la prepa. Y creo que la huelga en la UNAM descubrió eso en México. Pernoctaban, hacían guardias y cuando llegaron después a limpiar la UNAM había condones en la oficina del director. Y, me pregunto yo, bueno, posterior a las revueltas estudiantiles, todas las sociedades, y lo citan ellos en la página 40, volvieron a su rutina. Es muy bonito cómo plantean los hombres del 68, los jóvenes supieron qué preguntar, pero quizá no supieron qué contestar. Yo creo que sí hubo respuestas. En México las cosas tardan mucho, tardan muchísimo. Vean nada más nuestra transición política. Entonces el 68 y el 58 y el 85, tardamos en digerirlos por muchas razones, por lo que cita Lilia Vélez, los medios de comunicación no cuentan la historia. Vivimos en lo que Vargas Llosa acaba de descubrir, la sociedad del espectáculo. No tengo nada contra el espectáculo, pero que todo sea espectáculo sí me molesta mucho. En suma, se acabó la modernidad y fue una sacudida para el mundo. Luego viene un capítulo padrísimo, el 68 mexicano y sus características. Les digo, aquí la rebelión no era contra papá en casa, como en Estados Unidos, ¿no? Acuérdense de Jim Morrison diciendo,
Father, I wanna kill you, Mother, I wanna fuck you. ¿Qué desacralización más canija quieren? Pero aquí, como el papá no era soldado, ni venía de la guerra, ni nos chantajeaba con eso, el papá era otro, el presidente que ya había diseñado todo. Por eso me falta el movimiento del 58, los ferrocarrileros, y me pregunto cómo le pegó a Díaz Ordaz, que ya trabajaba en gobernación. ¿Cómo Díaz Ordaz se da cuenta de que el Estado mexicano está perdiendo control sobre la sociedad? Y 10 años después le toca a él que en vez de que le digan, Father, I wanna kill you, le dicen hocicón, sal al balcón. Pero es lo mismo, en el fondo es, papá, vete al carajo y déjame diseñar mi vida yo. En todo este capítulo que me encanta es un análisis de la posrevolución, brillante, sus carencias, sus logros, sus mitos, porque ojo, hablan del mito del 68, pero los 68eros enfrentaron otro mito, el presidencialismo mexicano, la infalibilidad del sistema. Creo en suma que los 68eros intentaron esa desacralización, equivalente a la de Morrison frente a su papá, y como en Francia el papá es la racionalidad francesa, pues entonces ahí los chavos decían la imaginación al poder. En el fondo es lo mismo tropicalizado. Luego viene un capítulo detalladísimo, larguísimo, pero vale la pena, una narrativa detallada de los acontecimientos que encaminan al 2 de octubre. Desde las reyertas callejeras de julio, las primeras manifestaciones, las primeras intervenciones de la policía, los intentos de Gustavo Díaz Ordaz por tender puentes, curiosamente, con el Partido Comunista, y que según Soledad Loaesa, la que citan, se debían a que probablemente las autoridades gubernamentales ya dudaban de su capacidad para mantener el orden interno que demandaban los Juegos Olímpicos. Recorremos en este capítulo, cómo el conflicto se va agravando a partir del 26 de julio, el inicio de la huelga y la primera gran duda que plantea el texto, ya fundamental. El ejército fue requerido como medida excepcional para contener los brotes de protestas que rebasaron en muchos casos la capacidad de las policías del mundo, página 258. Y la gran duda que me surge aquí es, Díaz Ordaz está de gira en Colima y Jalisco. Se quedan en el DF Echeverría, secretario de Gobernación, y Corona del Rosal, ambos potenciales candidatos a la presidencia, y esto es algo que me fascinó del libro. El elemento sucesión presidencial es definitivo para lo que sucedió en Tlatelolco. Y me encanta cómo lo plantean, cómo lo descubren y cómo lo desarrollan. Me pregunto, ¿dio la orden Díaz Ordaz previamente para que interviniera el ejército? Todavía no estamos en el 2 de octubre, estamos en julio. ¿Y montó el teatro de irse de gira para justificar su inocencia? ¿O fue alguno de los dos encargados, Corona del Rosal o Echeverría, o ambos, los que toman la decisión? Lo que sí queda claro es la maña de Echeverría. Página 261, Echeverría propone a Corona del Rosal que la conferencia donde sea formalizado el anuncio de la intervención del ejército se lleve a cabo en el despacho del regente capitalino. Una de mis conclusiones del libro es que el que pegó fue Echeverría, pero pegaba sin que se notara. Además, ahí, curiosamente, Gobernación guardó silencio durante 2 semanas. Lo importante aquí, y voy a la página 261, es que según los autores, y esto es un acto criminal en los responsables, en los días 26 al 29 de julio era aún posible parar los acontecimientos, pero quienes estaban al mando de la situación no lo hicieron, ya por malos cálculos, será, ya porque la situación era verdaderamente excepcional, será, ya porque se precipitan en sus decisiones de grupo, será, y lo novedoso en los autores, ya porque olieron la oportunidad. Me resulta repulsivo, pero es probable que Tlatelolco se haya suscitado por la ambición de alguien para ser él el que llegara a la presidencia. De cualquier forma, sacan raja, Más adelante, se buscó intencionalmente alentar la hoguera y sacar provecho político. Otra figura muy cuestionada, y me costó trabajo digerirlo, es Javier Barros Sierra. Para muchos de nosotros, el hombre puro, el de la manifestación del silencio, y tiene uno que ir digiriendo las cosas. Por eso les decía al principio, un libro que no te cambia, que no te cuestiona, pues no vale mucho la pena leerlo tampoco, ¿no? Y el libro lo hace, lo logra muy bien. Los autores dedican un espacio considerable a definir lo más nítidamente posible a los protagonistas de la historia.
los chavos 68eros y sus integrantes. Ojo, no había unidad, eran muy distintos. Pues sí, no se puede esperar que todos sean iguales, ¿no? Entonces, así eran, no había una ideología y demás. Fueron un conjunto de acciones, las de Tlatelolco, premeditadas para beneficiar políticamente a quien las ejerció. Ocupa un retrato de Díaz Ordaz un buen número de páginas, su ideología. Ya Díaz Ordaz reconocía que el sistema era frágil, su afirmación de que la pobreza era la principal causa de inestabilidad política. Sin embargo, acaba calificando, según Cabrera, a todo inconforme de disidente. Me da la impresión de que Díaz Ordaz, aunque se daba cuenta de cosas, estaba atrapado en sí mismo, en su figura presidencial, cuando decía, miéntenle la madre a Gustavo, pero no al presidente, porque se sentía el heredero de la Revolución Mexicana, lo que se han sentido los priistas toda la vida, ¿no? En este capítulo los autores plantean una audaz inversión de los conceptos hasta ahora aceptados tradicionalmente. Díaz Ordaz no es la cumbre del autoritarismo presidencial, sino el inicio de la pérdida del control político del Estado sobre el país. Esto a mí me rompió los paradigmas, ¿no? Porque yo siempre veía a Díaz Ordaz como el gorila. Otro paradigma, los gorilas no se matan entre ellos, y es otra desmitificación en el libro. Y, como les digo, centran parte de su razonamiento en la sucesión presidencial y narran una analogía muy interesante que Díaz Ordaz le contó a Jorge Castañeda, la rescato completa. Decía Díaz Ordaz, supongamos que vamos en un automóvil por un camino encumbrado y de repente nos asaltan unos bandidos sin escrúpulos. Paréntesis, los 68eros no eran bandidos sin escrúpulos, eran chavos acelerados, padrísimamente acelerados. Pero bueno, en el coche viajan conmigo Antonio Ortiz Mena, se esconde cuando nos conminan a descender del vehículo y desaparece de escena. Me acompaña Emilio Martínez Manotú, quien sugiere a los asaltantes que no me pidan dinero a mí, que se entiendan mejor con él, igual muy pronto será rico y poderoso. Sucesión presidencial. Alfonso Corona del Rosal, que empieza a negociar con los maleantes y a proponerles diversos tratos que oscilan entre la audacia y lo inconfesable. Solo Luis Echeverría salta del carro, confronta a los forajidos y les advierte, lo que es con él, es conmigo. Lo que personalmente me cuesta trabajo imaginar dentro de los planteamientos que hacen mis amigos, los autores, es que Díaz Ordaz, con su obsesión por la figura presidencial que él representaba, con su conciencia de ser el jefe de las instituciones, haya decidido sacar las manos del conflicto. Esto dicen los autores y yo no acabo de ver a Díaz Ordaz diciendo, ay, arréglense ustedes, ¿no? Se va de gira a Jalisco y a Colima y según quienes lo acompañaron a esa gira, Díaz Ordaz dijo, están libres para actuar, esperemos que tengan claridad y cordura. ¿Se imaginan a Díaz Ordaz? Yo ahí no acabo de creer mucho que eso haya sido lo que sucedió. Así nomás, esperemos que tengan la cordura. Él era el presidente. Y un presidente consciente de lo que significa la presidencia en este país. Bueno, hay un análisis apasionante de las personalidades de los actores, además de los ya citados Reyes Heroles, Norberto Aguirre Palancares, Emilio Martínez Manotú. Entonces tenemos, a lo largo del libro se va conformando un terreno propicio para el caos. Jóvenes que protestan pero no tienen un objetivo muy claro de lo que quieren y no forman un bloque muy compacto. Como se verá, hay quienes, más adelante se ve, hay quienes querían negociar, hay quienes decían no ni más, lleguemos al final sin saber cuál era el final. Curiosamente, y otra desmitificación, los primeros que aconsejaron negociar fue el Partido Comunista. Le dijo a los chavos, nunca han tenido tanto poder, ni lo van a volver a tener, este es el momento de negociar con fuerza. Los más radicales no quisieron. Por tanto, los jóvenes por un lado y los personajes a quienes Díaz Ordaz aparentemente les encarga la tienda, generan un conflicto de dimensiones que se pudieron haber evitado, creo yo. La mezcla era explosiva y costó, como sabemos, muchas vidas. Las citas, la crónica de la llamada Noche de las Antorchas son abundantes, las alusiones al corto informe de Díaz Ordaz también, pero persisten las dudas. ¿Por qué tanta gente, Ifigenia Martínez, Flores Olea, Flores Pedrero, González Pedrero, Gastón García Cantú, González Casanova, no tendieron puentes para resolver el conflicto? No sabemos. Habrá que investigar más. Sin embargo, parece que hubo un punto de quiebre el 1 de septiembre. En el informe viene el ultimátum. Hasta aquí, Díaz Ordaz, según estudios de protagonistas, había sido
medianamente tolerante. Pero ahí dice, hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando el orden jurídico. Ahí de plano advierte. Y a partir de septiembre viene una serie de elementos que agudizan el conflicto. La ocupación de la UNAM, la aparición de grupos paramilitares, esto es importantísimo, los grupos paramilitares que empiezan a aparecer en la batalla campal del casco de Santo Tomás el 24 de septiembre. Alguien envió a sus propios esbirros a polarizar la lucha. ¿Quién fue ese alguien? Un precandidato llevando agua a su molino, Díaz Ordaz jugando el doble juego de salvar la institucionalidad del ejército y al mismo tiempo reprimir con mano dura el movimiento. Lo grave es que esto parece ser un ensayo de la noche de Tlatelolco en muchos sentidos. Llegamos así a la página 489 de Tlatelolco propiamente dicho. La visita a la plaza, sus espacios, la hipótesis de que se tendió una celada a la población civil y al ejército. Que eso es lo fundamental del libro. Una celada contra el ejército. Al final parece ser que Díaz Ordaz no es el malo, aunque es responsable por irresponsable, ni el ejército es el malo. Hay alguien peor. No digo más, nunca cuento el final de los libros porque me parece que es como contar el final de las películas, los echa uno a perder. Además creo que ese es patrimonio de los que escribieron el texto y debe ser conquista de quienes lo lean. Apenas esbozo para motivarlos a leer este perverso juego de espejos, de duplicidades de aquel día fatídico, juego de espejos en el que estamos desde que se nos apareció Tezcatlipoca y del que hasta la fecha no hemos salido. México sigue en un doble lenguaje, en una farsa que nos hace un enorme daño. Pero la de aquel momento. Hubo 2 reuniones de negociación el 2 de octubre entre Andrés Caso y Jorge de la Vega, pero con 2 grupos distintos de jóvenes, unos en la mañana y otros en la tarde, 2. Hubo 2 operaciones, la Galeana, para por medio del convencimiento impedir que los concurrentes al mitin se fueran al casco de Santo Tomás, esa demostración de fuerza que era nada más, pues con empujoncitos impedir que llegaran, y la operación Tlatelolco, cuyo objetivo era capturar a los líderes en el edificio Chihuahua. 2 juegos de luces de bengalas, de 2 colores distintos y un número de bengalas distintas para dar órdenes a los grupos distintos. Hubo 2 balaceras, una a las 18:14 y otra a las 11 de la noche, cuando ya no había gente en la plaza. ¿A quién le dispararon a las 11 de la noche? Hubo 2 batallones Olimpia, uno con un guante y uno con un pañuelo. Y esto es maravilloso el libro, lo que descubren estos hombres investigando. Había 2 Olimpias, con funciones distintas y comandados por quién. Hubo 2 órdenes distintas, una del secretario de la Defensa Marcelino García Barragán y otra, una contraorden del general Mariano Ballesteros, jefe del Estado Mayor de la Sedena. Hubo 2 Gutiérrez, no los pierdan de vista, Gutiérrez Oropesa del Estado Mayor Presidencial y Gutiérrez Barrios, personaje fundamental de la Dirección Federal de Seguridad. Hubo francotiradores que dispararon contra el ejército desde distintos edificios, no el Chihuahua, desde distintos edificios y desde el convento. Ningún líder del movimiento perdió la vida. Esto también es muy, muy importante. Durante los hechos, el segundo hombre fuerte del sistema, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, estaba tomando café con una pareja emblemática de la izquierda, David Alfaro Siqueiros. La coartada es perfecta, tontos si nos la tragamos, ¿no? Hubo un departamento, el penthouse 1301 del edificio Molino del Rey, desde donde telefoneó el teniente Salcedo del Estado Mayor Presidencial y que casualmente estaba rentado a una cuñada de Luis Echeverría, Rebeca Zuno. Este juego de espejos, que me parece lo fundamental del libro, 2 de octubre, 2 órdenes, 2 juegos de bengalas, 2 batallones Olimpia, 2 imágenes, el espejo de Tezcatlipoca. Este juego de espejos hace pensar, de acuerdo con los autores, que en Tlatelolco, aquel 2 de octubre, se tendió una celada al ejército mexicano. Lo demás tendrán que leerlo ustedes en el libro. Y hay mucho más por investigarse, por escribirse, por aclararse. Me gustaría un libro de los participantes con la acuciosidad que han tenido mis 3 autores para esto, para este que presentan. Mi conclusión
es que, aunque el texto aporta muchísimo sobre aquellos días trágicos, hay todavía muchos, muchos velos que descorrer. Muchas gracias. Don Manuel Díaz Cid. Muy buenas noches. Gracias por asistir a esta invitación para la presentación de este libro sobre el movimiento del 68, otra historia. Gracias a quienes nos han acompañado en esta mesa analizando el tema, y yo quisiera señalar que repensando el movimiento del 68, el 68 que es el año de las revoluciones imaginarias, porque no solo en México ocurren movimientos estudiantiles, se está presagiando no el fin del mundo, pero sí el fin de un mundo. No el final del mundo, pero sí un cambio de época. Un cambio de época que comenzaba a manifestar sus señales en todas estas fracturas de los antiguos paradigmas que comenzaban a hacerse añicos cuando aparece la época del rock, cuando aparecen los Beatles, cuando aparece Elvis, cuando aparece la figura emblemática de Mary Quant y su minifalda, de Betty Friedan y la liberación femenina, una época en la que el discurso de Martin Luther King, I Have a Dream, marca desde ese momento en adelante un cambio de actitud frente a los afroamericanos. Es la época de los pósters del Che Guevara y las paredes pintadas con mensajes en la Sorbona de París. De estos mensajes de la Sorbona de París, hay tres que yo rescataría para tratar de ubicar el contexto del libro que estamos presentando. Para nacer hay que destruir un mundo, frase del libro del Lobo Estepario de Hermann Hesse, que planteaba para algunos de los participantes, sobre todo en los marcos europeos de manifestación estudiantil, la idea de que el anarquismo era el camino para enfrentar las transformaciones que hacían falta en el mundo. La segunda, la imaginación al poder, que ya hablaba de el mal que aquejaba a la mayoría de los gobiernos cuadriculados que habían perdido el sentido de la realidad y por lo tanto chocaban con una juventud que emergía en busca de espacios. Y el que más me gusta, seamos razonables, pidamos lo imposible. Esto que parece un contrasentido es en el fondo lo que estaba ocurriendo a nivel mundial, lo que ocurrió en parte en el escenario del movimiento estudiantil en México, porque todavía hoy suena razonable pedir muchas cosas que parecen imposibles. Nos suena a todos razonable pedir que se elabore una reforma fiscal que atienda realmente a la solución del problema fiscal y no a fastidiar a la clase media. Es lo razonable, pero parece imposible. Y así podemos ir con cada una de las reformas y vamos aterrizando siempre en lo mismo. El seamos razonables, pidamos lo imposible, es sin duda uno de los elementos emblemáticos en torno a este movimiento que se estaba generando en el mundo y que, aunque mucha gente lo ignora, nace en Berlín en 1967 y alcanza su plenitud en París en 1968 y de ahí se distribuye al mundo. Aunque la génesis del movimiento en México apunta, según damos los testimonios en el libro, por otros rumbos. Es la época de los libros que comienzan a cambiar también la expectativa de la sociedad. Herbert Marcuse, y dentro de los textos de Herbert Marcuse,
La sociedad carnívora, que a mí me parece uno de los libros más serios de este autor, y su libro sobre la confrontación de las generaciones, la división de las generaciones, en donde nosotros nos fuimos por lo fácil de pensar que se trataba de viejos y jóvenes, cuando se estaba planteando ya ahí el nacimiento de una nueva época, y la división de las generaciones no era una división por edades físicas, sino por entendimiento del cambio que se estaba a punto de producir, los que lo entendían y los que no lo entendían. Estaba Jean-Jacques Servan-Schreiber con su desafío de la Francia que estaba emergiendo con todas las características de un cambio en el orden económico que apuntaba a beneficiar a las pequeñas minorías, pero aparentemente habría expectativas para ir incorporando otros sectores de la sociedad, y muchos otros autores que en ese momento comenzaban a sacudir el intelecto de la comunidad académica en el marco internacional. El contradictorio escenario político europeo de una juventud revolucionaria gobernada por una gerontocracia conservadora, que precisamente es parte de este fenómeno que entre la acción y la contradicción va generando los cambios que la sociedad estaba en principio esperando desarrollar a partir precisamente del reclamo de los jóvenes. Una gerontocracia representada por un Adenauer que tenía 84 años, un De Gaulle 69, Eisenhower, aunque a él ya le toca prácticamente su despedida, que tenía 70. En México, en el 68 se estaban celebrando los 38 años de un partido hegemónico que, presentándose como revolucionario, se había vuelto la manifestación más clara de un partido conservador. El escenario es complejo, el escenario es apasionante, los actores son actores que presentan perfiles interesantes de conocer, la detallada investigación sobre determinados aspectos me parece que intenta apoyar la idea de conocer qué cosa sucedió, mucho más que buscar el encontrar culpables. Yo quisiera en este momento señalar a todos los que participamos del 68, que participamos de un lado y de otro. Sé que en el auditorio seguramente hay personas que vivieron el 68 desde una perspectiva diferente. El papá de Lilia lo hizo. Yo les diría hoy que a todos los que vivimos el 68, de uno y de otro lado del conflicto, sin saber ni comprender que estábamos asistiendo al nacimiento de un México diferente, a todos los que creíamos odiarnos, pero que en el fondo odiábamos realmente la injusticia y el autoritarismo, a todos los que buscamos un mundo mejor en el horizonte, yo les diría, a ti y a mí, que entonces estábamos en la lucha, que conocimos las emociones del combate, a quienes estuvimos allí cuando era el momento del despertar, tú y yo no podemos olvidar aquellos días. Pero el tiempo ha pasado y de pronto el fuego de los ideales se comenzó a apagar. Vino entonces el viento frío de la indiferencia y el escepticismo que a todos nos ha llevado lejos, muy lejos de la lucha y los ideales. Hoy, diría yo, espero que algún día volvamos a encontrarnos para recordar, avivados por el fuego del ideal, los episodios de la lucha que ayer quiso construir el mañana. Gracias a quienes me han acompañado en esta mesa, que han presentado una visión que enriquece enormemente nuestra percepción de los acontecimientos. Víctor, que nos ha señalado algo
que ahora que lo estaba diciendo, tengo que confirmarlo, sí estábamos enojados, por lo menos yo. Gracias a Lilia, que nos ha presentado también esta revisión de los acontecimientos y nos dice los puntos en los que disiente y en los que creo que tenemos que profundizar para llegar a tener una mejor percepción de las cosas. Y a Fernando, que nos está haciendo un cuestionamiento incluso de nuestro propio entorno en base a las letras de las canciones. No cabe duda que parecen a veces minucias, pero estos son los datos de una realidad que fue la que prendió entre los jóvenes y creó toda una serie de expectativas en el futuro. Muchas gracias a mis compañeros en la elaboración del texto. Cada uno de ellos hizo un esfuerzo extraordinario y es muy difícil decir quién de los dos tiene el mayor mérito cuando todos trabajaron con una intensidad y con un entusiasmo que se refleja en las 800 y tantas páginas de este texto que les sugerimos leer para entrar en comunicación con los acontecimientos de 1968, fecha que se vuelve emblemática, insisto, no porque ahí se acabara el mundo, sino porque ahí se acababa un mundo y se iniciaba la época, la nueva época de la posmodernidad que estamos viviendo ahora. Muchas gracias a todos por su compañía y muchas gracias a quienes nos han acompañado, muy amables. Muchas gracias, don Manuel. Pues, por último, yo quiero comentar rápidamente que este es un libro que a lo largo de sus páginas, lo decimos una y otra vez, no pretende verdades absolutas. A nosotros no buscamos verdades absolutas. Tratamos de hallar o acercarnos lo más que se pueda a la realidad de aquellos años. Por otro lado, el libro tiene un método, no es un libro hecho, es cierto, es un ensayo, pero tiene también un método y cada una de las afirmaciones, cada una de las hipótesis que se manejan traen toda una argumentación y todo un conjunto de citas, de testimonios, etcétera, que permiten que cada una de las afirmaciones tenga un peso, tenga un argumento, y esto también tenemos que destacarlo. Y es cierto, dejamos también muchas preguntas. Esto sobre lo que se ha escrito acerca de 1968, este libro no agota ni mucho menos lo que se puede todavía decir de 68. Hay muchas preguntas, lo han planteado mis amigos quienes han presentado el día de hoy este libro, y por supuesto que hemos tomado nota de cada una de sus observaciones. Les agradezco enormemente. Víctor Reynoso, muchas gracias, Víctor, por esta presentación. Lilia, muchísimas gracias. Fernando, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, gracias también a mis compañeros, a don Manuel Díaz Cid, sin duda alguna, que fue el que planteó las hipótesis fundamentales del texto, y Jaime Ángel Chama Cancela, quien se echó a los hombros prácticamente buena parte de la obra. Realmente el trabajo de Jaime Ángel fue como el de un motor en un carro, realmente fue importantísima la labor que hizo Jaime Ángel. Y bueno, no me resta más que agradecerles enormemente su presencia, y si les parece, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues lo hagamos en el brindis. Muchas gracias, muy amables.